Era una tarde de domingo como cualquier otra en Madrid. El calor de julio abrasaba la ciudad, pero en el comedor de la casa de mi abuela Dolores, el aire acondicionado mantenía el ambiente fresco mientras disfrutábamos de una tradicional paella valenciana. La mesa estaba llena de primos, tíos y mis padres, todos charlando sobre política y fútbol como de costumbre. Yo estaba concentrada en mi plato, revolviendo los últimos granos de arroz con azafrán, pensando en los exámenes finales que tendría la próxima semana en la Universidad Complutense, justo cuando el tío Ramón empezaba a contar una de sus interminables anécdotas sobre su juventud en Sevilla. La voz de mi abuela cortó la conversación como un cuchillo afilado. «Elena, los 5.500 euros que te envío cada mes, ¿son suficientes para tus gastos universitarios?», preguntó con la misma naturalidad con la que alguien comentaría el clima. El tenedor que sostenía se me cayó sobre el plato de cerámica, produciendo un ruido que pareció amplificarse en el repentino silencio que se apoderó del comedor. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, como agujas invisibles sobre mi piel. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir, abuela?», logré articular después de unos segundos que parecieron eternos. Mi voz temblaba, traicionándome. «Yo no recibo ningún dinero tuyo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si tuvieran peso propio. Vi cómo mi madre abría la boca, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió de ella. Mi padre, sentado a su lado, se quedó completamente inmóvil, con la copa de vino tinto a medio camino hacia sus labios. El tiempo pareció ralentizarse mientras la mirada de mi abuela se desplazaba de mí hacia mis padres. Primero miró a mi madre, su propia hija, y luego a mi padre. Ninguno de los dos fue capaz de sostener su mirada. Un escalofrío recorrió mi espalda, al darme cuenta de algo que nunca había imaginado. Me habían estado ocultando algo enorme. La paella, que momentos antes me parecía deliciosa, ahora se sentía como una masa pesada en mi estómago. El reloj de pared, un antiguo recuerdo que mi abuelo había traído de Barcelona antes de fallecer, marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en mis oídos como un tambor. Mi prima Carmen, que estaba sentada frente a mí, me miró con una expresión de sorpresa que seguramente reflejaba la mía. El tío Ramón se aclaró la garganta, claramente incómodo, mientras su esposa Pilar pretendía súbitamente un gran interés en el bordado del mantel. «Abuela, debe haber algún malentendido», intenté razonar, buscando desesperadamente una explicación que pudiera restaurar el orden en mi mundo, que de repente se estaba desmoronando. Yo trabajo medio tiempo en la cafetería La Malquerida para pagar mis libros, y mis padres cubren la matrícula y el alquiler de mi habitación en la residencia estudiantil. Mi abuela negó con la cabeza, sus arrugas profundizándose con una expresión que nunca le había visto antes. Sacó del bolsillo de su falda un pequeño cuaderno de notas, algo que siempre llevaba consigo desde que trabajaba como contadora en una empresa de textiles. Lo abrió con dedos que, a pesar de su edad, se movían con precisión y seguridad. «He estado transfiriendo ese dinero religiosamente desde que comenzaste la universidad hace 3 años», dijo, señalando una lista meticulosa de fechas y cantidades. «Tu madre me aseguró que estabas recibiendo el dinero directamente en tu cuenta bancaria». Mi mirada volvió a mis padres, esperando, rogando que dijeran algo, que explicaran cómo podía estar pasando esto. Mi padre, director de un colegio público en el barrio de Lavapiés, finalmente alzó la vista, pero inmediatamente la bajó hacia su plato. Mi madre, quien trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz, seguía con la mirada fija en algún punto invisible del mantel, como si pudiera encontrar allí las palabras adecuadas. El aire del comedor, que antes era fresco y agradable, ahora parecía pesado y sofocante. Por la ventana abierta podía escuchar los sonidos distantes de la Plaza Mayor, risas, conversaciones y la música de un guitarrista callejero tocando flamenco. Sonidos de una vida normal que continuaba afuera, ajena al terremoto que estaba sacudiendo los cimientos de mi familia. «¿Es verdad?», pregunté finalmente, dirigiéndome directamente a mis padres. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. ¿Han estado recibiendo dinero de la abuela durante 3 años sin decírmelo? En ese momento lo supe. Lo supe por la forma en que mi madre cerró los ojos brevemente, como si quisiera desaparecer. Lo supe por cómo mi padre apretaba los puños sobre la mesa.
Lo supe por el silencio ensordecedor que ninguno de los dos se atrevía a romper. En ese instante, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira cuidadosamente construida y que nada volvería a ser igual. El rostro de mi padre había perdido todo su color, como si de repente toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Su mandíbula estaba tensa, formando una línea rígida que contrastaba con su habitual expresión afable. Mi madre, siempre tan segura de sí misma en el hospital donde trataba a sus pacientes con manos firmes, ahora temblaba al intentar alcanzar su copa de agua, casi derramándola sobre el mantel bordado que había sido el regalo de boda de la tía Consuelo. Sentí mi corazón latir con tanta fuerza que me dolían las costillas. El comedor de la casa de mi abuela en el barrio de Salamanca, que siempre había sido un lugar de reuniones felices y celebraciones, ahora parecía haberse convertido en la sala de un juzgado donde mis padres estaban siendo acusados de un crimen que no podían negar. Mi abuela Dolores volvió a hablar, su voz baja pero firme, con ese acento madrileño de toda la vida que se acentuaba cuando estaba molesta. He transferido ese dinero cada mes desde que Elena se matriculó en la Complutense. Me aseguraron que ella lo estaba recibiendo directamente. Sus ojos se estrecharon, examinando a mis padres con una expresión que nunca antes había visto en ella. Algo entre traición e indignación. ¿Qué habéis hecho con el dinero de vuestra hija? El tío Ramón carraspeó incómodamente y murmuró algo sobre ayudar a la tía Pilar a traer el postre. En cuestión de segundos, la mesa se vació de todos excepto mis padres, mi abuela y yo. Los demás habían huido hacia la cocina o al balcón, pretendiendo no escuchar la tormenta familiar que se estaba desatando. Miré alternativamente a mi padre y a mi madre, suplicándoles silenciosamente que hablaran, que explicaran cómo podía estar sucediendo esto. Mi padre abrió la boca, luego la cerró. El reloj de pared seguía marcando los segundos con su tic-tac implacable, único sonido en el silencio asfixiante que nos envolvía. Mi madre tragó saliva con dificultad, mirando fijamente el bordado del mantel como si pudiera protegerla de lo que había hecho. Su respiración era superficial y rápida. Sus manos no dejaban de juguetear nerviosamente con la servilleta de tela. La mujer que me había enseñado a ser honesta, a mirar a los ojos cuando hablaba, ahora no podía hacer ninguna de las dos cosas. Mamá, papá, por favor, decidme algo, supliqué, mi voz apenas un susurro. ¿Es verdad lo que dice la abuela? Desde la cocina llegaban murmullos apagados. Mi prima Carmen asomó brevemente la cabeza por la puerta, pero al ver nuestras expresiones, volvió a desaparecer rápidamente. Por la ventana abierta, el calor de Madrid se colaba junto con los sonidos distantes de la ciudad. Un claxon, risas lejanas, el rumor constante de una vida normal que continuaba ajena a nuestra crisis. Finalmente, mi padre habló. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba ahora quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Elena, nosotros, comenzó, pero se detuvo, incapaz de continuar. Mi madre alzó la vista por fin, sus ojos enrojecidos. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. La mujer que me había cuidado durante fiebres nocturnas, que me había enseñado a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, que me había animado a seguir mis sueños de estudiar literatura española, ahora me miraba como una extraña. Lo sentimos mucho, dijo en un tono tan bajo que tuve que inclinarme para escucharla. El aire entre nosotros se espesó aún más. Mi abuela, sentada erguida en su silla, mantenía una expresión impasible, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el borde de la mesa. ¿Lo sientes?, respondí, incrédula. ¿Qué es exactamente lo que sientes, mamá? ¿Haberme mentido durante 3 años? ¿Haber robado el dinero que la abuela me enviaba? Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas, cargadas de una rabia que no sabía que tenía dentro. Siempre había sido la hija comprensiva, la que mediaba en los conflictos familiares, la que entendía las dificultades económicas por las que habíamos pasado tras la crisis, pero en ese momento solo sentía una furia ardiente que me quemaba por dentro. No es tan simple, cariño, intentó explicar mi padre, pasándose una mano por el pelo canoso. Nunca quisisteis que, lo interrumpí. ¿Nunca quisisteis que me enterara? ¿Es eso? Mi abuela puso su mano sobre la mía, un gesto silencioso de apoyo. Su tacto era cálido,
reconfortante en medio de la tormenta emocional que me sacudía. «Quiero saber exactamente qué ha pasado con ese dinero», dijo mi abuela, su voz tranquila pero implacable. Todo este tiempo, pensaba que estaba ayudando a mi nieta a construir su futuro sin preocupaciones, mientras ella trabajaba en una cafetería para comprar sus libros. El recuerdo de mis turnos de 12 horas en la Malquerida, sirviendo cafés y tapas a turistas, me golpeó con fuerza. Las noches estudiando bajo la luz tenue de mi pequeña habitación en la residencia, racionando la calefacción para ahorrar, los bocadillos que me llevaba de casa para no gastar en la cafetería universitaria. Todo mientras mis padres recibían miles de euros que estaban destinados a mí. «Necesito aire», dije, levantándome de la mesa. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la silla para no caer. Mi madre extendió una mano hacia mí, pero la esquivé. No podía soportar su contacto en ese momento. Me dirigí hacia el balcón, donde el sol de la tarde madrileña comenzaba a descender, tiñendo de dorado los edificios centenarios que rodeaban la plaza. Desde allí, escuché la voz quebrada de mi madre comenzar a explicar algo sobre hipotecas y deudas, pero me negué a voltear. En ese instante, supe que todo en nuestra familia estaba a punto de cambiar irremediablemente. Las mentiras habían quedado al descubierto, y nada podía volver a ser como antes. Volví a entrar al comedor después de unos minutos en el balcón. El aire caliente de Madrid había secado las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaba derramando. Todos seguían en sus mismos lugares, como si el tiempo se hubiera detenido en mi ausencia. Mi abuela Dolores, con la espalda recta y la mirada firme. Mis padres, encogidos en sus sillas como si quisieran desaparecer dentro de ellas. Finalmente, la voz de mi madre rompió el insoportable silencio. «Lo hicimos por ti», susurró, sus palabras quebrándose bajo la presión. «Usamos el dinero para pagar la hipoteca, para no perder nuestra casa en Chamberí». No podía mirarme a los ojos, y de alguna manera, eso lo hacía todo peor. Recordé todas las veces que me había dicho lo orgullosa que estaba de mí por ser responsable con mi dinero, por trabajar mientras estudiaba. La hipocresía me resultaba insoportable. ¿Por mí? Sentí una oleada de incredulidad subiendo por mi garganta. ¿Me estás diciendo que robarme fue por mi bien? Las palabras salían entrecortadas, cada una de ellas cargada con una mezcla de dolor y rabia. Me dejasteis creer que estabais haciendo sacrificios enormes para pagar mi matrícula. Me dejasteis sentir culpable por cada pequeño gasto, por cada libro que necesitaba comprar. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa para que nadie lo notara. Pensé en todas las noches que había pasado en vela, preocupada por ser una carga económica para mis padres. Las veces que había renunciado a salir con mis amigos de la facultad para ahorrar dinero, los zapatos desgastados que seguía usando porque no quería pedirles dinero para unos nuevos. «La crisis nos golpeó muy fuerte, Elena», intervino mi padre, su voz apenas audible. «Cuando recortaron personal en el colegio y redujeron mi salario. Luego vino la enfermedad de tu madre. Mi madre había estado de baja médica durante 6 meses el año anterior debido a una operación de columna. Aunque el sistema sanitario público había cubierto la operación, los medicamentos especiales y las terapias complementarias habían supuesto un gasto importante. Pero eso no justifica lo que hicisteis», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. «Podríais haberme contado la verdad. Podríamos haber hablado con la abuela juntos, pedirle ayuda directamente». Mi padre finalmente se atrevió a mirarme, y en sus ojos vi una vergüenza que nunca había imaginado que podría sentir. Este hombre que siempre había sido mi modelo a seguir, que me había enseñado sobre integridad y honestidad, ahora parecía haberse convertido en un extraño. «Planeábamos devolvértelo todo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Teníamos un plan para pagarte cada céntimo cuando mejorara nuestra situación, pero luego surgían más gastos, más problemas, y simplemente no pudimos mantenernos al día. Las excusas sonaban huecas, demasiado tardías. No podía comprender cómo 2 personas que afirmaban quererme habían elegido engañarme durante tanto tiempo. El comedor de mi abuela, con sus muebles antiguos y sus fotografías familiares en las paredes, de repente me pareció un escenario falso, como si toda mi vida hubiera sido una obra de teatro en la que yo era la única que no conocía el guión.
¿Y qué hay de todas las veces que me dijisteis que no podíais permitiros arreglar la calefacción en casa? Pregunté, recordando los inviernos madrileños en los que dormíamos con mantas extra, porque supuestamente no había dinero para reparaciones. O cuando me convencisteis de que no fuera de intercambio a Salamanca porque era demasiado caro. Mi madre sollozó silenciosamente, sus hombros sacudiéndose. Parte de mí quería consolarla, un reflejo de toda una vida cuidándonos mutuamente. Pero otra parte, una parte que crecía con cada revelación, se sentía traicionada más allá de cualquier posibilidad de perdón inmediato. Mientras yo trabajaba turnos dobles en la malquerida, vosotros estabais usando el dinero de la abuela para... ¿Para qué exactamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Mi padre respiró hondo antes de responder. Al principio, solo para la hipoteca, explicó. Estábamos a punto de perder la casa después de que el banco subiera las cuotas. Luego, para las medicinas de tu madre que no cubría la seguridad social. Y después, para otras deudas que teníamos. Mi abuela, que había permanecido en silencio durante este intercambio, intervino con voz firme. «Quiero ver exactamente dónde ha ido ese dinero, Antonio», dijo, dirigiéndose a mi padre. «Cada euro, porque eran 5.500 euros cada mes durante 3 años. Eso suma casi 200.000 euros. La cifra cayó como una losa sobre la mesa. 200.000 euros, una cantidad que hubiera pagado mi carrera completa con todos los gastos y me hubiera permitido empezar un máster sin preocupaciones económicas, o incluso dar la entrada para un pequeño apartamento en Madrid. No tenemos todo registrado», murmuró mi padre, y supe que estaba mintiendo de nuevo. Mi padre, contable meticuloso que guardaba cada factura, cada recibo, organizado por fechas en carpetas codificadas por colores. «Claro que lo tienes registrado», dijo mi abuela, conociendo también esta faceta de su yerno. «Y quiero verlo esta misma semana. Esto no va a quedar así». Mi madre alzó la mirada por fin, su rostro manchado por las lágrimas y el rímel corrido. «Nunca quisimos hacerte daño, mi vida», dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. «Todo lo que hicimos fue pensando en la familia, en mantenernos a flote». Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras. ¿Familia? La palabra me sabía amarga en la boca. Una familia se construye sobre la confianza, mamá. ¿Qué clase de familia roba a sus propios miembros? Mi padre intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerlo. «No quiero escuchar más excusas», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Lo que hicisteis no tiene justificación. Me robasteis, me mentisteis, me hicisteis sentir culpable por costaros dinero mientras os quedabais con lo que la abuela me enviaba». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Por la puerta entreabierta de la cocina, podía ver a mis tíos y primos fingiendo estar ocupados, pero sabía que escuchaban cada palabra. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente mi madre, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero sé que nada volverá a ser igual». La tarde madrileña avanzaba inexorablemente hacia el crepúsculo, proyectando sombras alargadas sobre el mantel bordado. El reloj de pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac implacable, como recordándonos que, a pesar de que nuestro mundo familiar se había detenido, la vida continuaba su curso. Y en ese momento, supe que tendría que reconstruir mi vida sobre las ruinas de la confianza que mis padres habían destruido. Mi abuela Dolores se inclinó hacia adelante, su rostro surcado por arrugas que ahora parecían más profundas bajo la luz dorada que entraba por las ventanas del comedor. Su expresión era una máscara de furia contenida, pero sus ojos, tan parecidos a los míos, revelaban una determinación inquebrantable. «Habéis robado a vuestra propia hija», dijo con voz serena pero cortante. «Durante años, cada palabra caía como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión que se extendían por toda la habitación. Luego se giró hacia mí y colocó su mano sobre la mía, su agarre cálido y firme, un contraste reconfortante frente al caos que nos rodeaba. Confié en ellos», continuó, suavizando su tono. «Pensé que estaba aligerando tu carga. Nunca quise que sufrieras». Sus palabras rompieron algo dentro de mí, y las lágrimas volvieron a brotar, nublando los contornos de su rostro. La luz del atardecer madrileño se filtraba a través de las cortinas de encaje,
que mi abuela había tejido a mano décadas atrás, proyectando patrones sobre el suelo de madera pulida. Desde el piso inferior llegaba el sonido amortiguado de la televisión del vecino, transmitiendo lo que parecía ser un partido de fútbol del Real Madrid. La normalidad del mundo exterior contrastaba dolorosamente con el terremoto emocional que sacudía a nuestra familia. «Mamá, por favor». Mi madre intentó hablar, pero la mirada que le lanzó mi abuela bastó para silenciarla. «No me llames mamá en este momento, Mercedes», respondió mi abuela, usando el nombre completo de mi madre, algo que solo hacía cuando estaba verdaderamente enfadada. «Lo que habéis hecho Antonio y tú no tiene justificación». Mi padre, sentado rígidamente en su silla, parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Sus hombros, normalmente erguidos con orgullo, estaban ahora caídos bajo el peso de la vergüenza. «Teníamos deudas, Dolores», intentó explicar, su voz apenas audible. La hipoteca, los tratamientos de Mercedes que no cubría la seguridad social, las matrículas del colegio privado de Elena antes de la universidad. «No te atrevas a usar mi educación como excusa», exclamé, incapaz de contener mi indignación. «Yo no pedí ir a un colegio privado, y desde luego no pedí que robarais por ello». Mi abuela asintió, apretando mi mano en señal de apoyo. «Teníais opciones», dijo, dirigiéndose a mis padres. «Podríais haber venido a mí directamente. Podríais haber sido honestos con Elena. Podríais haber renegociado con el banco. Pero elegisteis el camino de la mentira y el engaño». Mi madre sollozaba silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre el mantel bordado. Una parte de mí quería consolarla, un instinto grabado a fuego tras 21 años siendo su hija. Pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo que pasaba, se sentía completamente traicionada. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Mi abuela se irguió aún más en su asiento, y por un momento pude ver a la mujer que había criado sola a mi madre tras la temprana muerte de mi abuelo, la mujer que había trabajado como contable en tiempos en que pocas mujeres ocupaban puestos así, la mujer que nunca se había doblegado ante la adversidad. «Ahora», dijo con firmeza, «vamos a arreglar este desastre». Se volvió hacia mis padres, que parecían estatuas condenadas a recordar este momento para siempre. «Vais a devolverle hasta el último céntimo a Elena». «No tenemos ese dinero, Dolores», murmuró mi padre. «Lo usamos para...». «No me importa cómo lo hagáis», lo interrumpió mi abuela. «Vended el piso de la playa en Alicante si es necesario, o pedid un préstamo. Pero Elena recibirá lo que le corresponde». El apartamento en Alicante era el orgullo de mis padres, un pequeño ático con vistas al Mediterráneo que habían comprado años atrás como inversión y lugar de vacaciones. Jamás habían mencionado dificultades para mantenerlo. «Y a partir de ahora», continuó mi abuela, «el dinero que quiera enviar a mi nieta irá directamente a una cuenta que abriré mañana mismo a su nombre, a la que solo ella tendrá acceso». El aire en la habitación parecía haberse vuelto demasiado denso para respirar. Mi tía Pilar asomó la cabeza desde la cocina, ofreciendo tímidamente traer café, pero mi abuela negó con un gesto. Nadie quería interrumpir lo que se había convertido en un tribunal familiar. «Elena», dijo mi abuela, volviéndose hacia mí con una expresión más suave, «¿qué quieres hacer tú? Esta decisión también te pertenece». La pregunta me pilló desprevenida. Durante toda mi vida, las decisiones importantes habían sido tomadas por mis padres. Incluso la elección de estudiar literatura española había sido sometida a su aprobación, condicionada a que mantuviera buenas calificaciones y un trabajo a tiempo parcial. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», asintió mi abuela. «Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. Mi casa siempre ha sido tu casa». El apartamento de mi abuela en Salamanca, amplio y luminoso, con su biblioteca llena de primeras ediciones de García Lorca y Miguel Delibes, siempre había sido mi refugio. Las tardes de mi infancia, leyendo en su butaca junto a la ventana, mientras ella me preparaba chocolate caliente y me contaba historias de su juventud en la posguerra española. «No puedes llevarte a nuestra hija», protestó mi madre, alzando la voz por primera vez. Mi abuela la miró con una mezcla de tristeza y decepción. «No me la estoy llevando, Mercedes.
Le estoy ofreciendo un lugar seguro mientras decide qué hacer. Algo que vosotros deberíais haber hecho en lugar de robarle. No hables así delante de ella, dijo mi padre, intentando recuperar algo de autoridad. ¿Delante de mí?, repetí, incrédula. ¿Ahora os preocupa lo que escuche? ¿Después de años de mentiras? El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. La cena familiar, que debería haber terminado con postres y risas, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Elena tiene todo el derecho a estar enfadada, dijo mi abuela, y vosotros tenéis la obligación de respetar sus decisiones, sean las que sean. Mis padres permanecieron sentados, como figuras de cera en un museo de los horrores familiares. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero yo sentía un frío que venía de dentro, un frío que ningún aparato podría mitigar. Me quedaré con la abuela esta noche, decidí finalmente. Necesito espacio para pensar. Mi madre ahogó un sollozo, pero no dijo nada. Mi padre asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Mi abuela apretó mi mano una vez más antes de levantarse. «Voy a preparar tu habitación», dijo. «Tómate el tiempo que necesites aquí». Mientras la veía alejarse hacia el pasillo, con su espalda recta y su paso firme a pesar de sus 78 años, sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que siempre había sido mi roca, mi ejemplo a seguir. En medio del caos y la traición, ella seguía siendo un faro de integridad. El veredicto estaba claro. Mis padres habían traicionado mi confianza de la peor manera posible. Y ahora, todos tendríamos que vivir con las consecuencias de sus acciones. Cuando la cena finalmente terminó, nadie podía mirarme a los ojos. Me despedí con un gesto vago, sin dirigirme específicamente a nadie, y me retiré a la habitación que siempre había sido mía en casa de mi abuela. Mi pecho ardía con una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que me costaba respirar. La habitación estaba exactamente como la recordaba. La cama individual con el edredón de flores que mi abuela había comprado en el Corte Inglés cuando yo tenía 15 años. La pequeña librería repleta de mis libros favoritos, desde 100 años de soledad hasta La sombra del viento, y el escritorio de madera donde había pasado tantas tardes estudiando para la selectividad. Este espacio siempre había sido mi refugio, pero ahora parecía pertenecer a otra vida, una vida en la que confiaba en mi familia. Me senté al borde de la cama, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Todos esos meses en los que había renunciado a salir con mis amigos de la facultad para ahorrar dinero, las noches que me había quedado hasta tarde en la biblioteca porque no podía permitirme comprar todos los libros que necesitaba, las veces que había comido poco más que arroz y lentejas durante semanas. Todo había sido innecesario. Mis sacrificios habían sido construidos sobre una mentira. Desde el salón llegaban voces amortiguadas. Mi abuela y mis padres seguían discutiendo, aunque ya no podía distinguir las palabras exactas. Solo el tono, la firmeza de mi abuela, las súplicas de mi madre, el silencio predominante de mi padre. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era mi prima Carmen, 2 años mayor que yo, con quien siempre había tenido una relación más de hermanas que de primas. ¿Puedo pasar?, preguntó, asomando apenas la cabeza. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para hablar. Carmen entró y cerró la puerta tras ella, sentándose a mi lado en la cama. Por unos momentos, ninguna dijo nada. A través de la ventana abierta se podían escuchar los sonidos nocturnos de Madrid, el rumor del tráfico, conversaciones distantes, la música que salía de algún bar cercano. «Lo siento mucho, Elena», dijo finalmente Carmen, tomando mi mano. «No puedo creer lo que han hecho». «Yo tampoco», respondí, mi voz apenas un susurro. «Siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira». Carmen pasó un brazo por mis hombros, acercándome a ella en un abrazo silencioso. Siempre había sido así entre nosotras. No necesitábamos muchas palabras para entendernos. «¿Sabías algo?», le pregunté después de un rato. Ella negó con la cabeza, sus rizos oscuros rozando mi mejilla. «Te juro que no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido...». «Lo sé», la interrumpí. «Sé que me lo habrías dicho». Nos quedamos en silencio de nuevo. En la calle, un coche tocó el claxon, el sonido amplificado por el eco entre los edificios antiguos del barrio de Salamanca.
Mi madre me ha mandado un mensaje, dijo Carmen, mostrándome su móvil. Dice que tus padres se han ido. La abuela les ha dicho que no vuelvan hasta que tengan un plan para devolverte el dinero. La noticia me produjo una sensación extraña, como si una parte de mí hubiera esperado que mis padres lucharan más, que se quedaran, que intentaran explicarse mejor. Pero quizás no había explicación posible para lo que habían hecho. No sé si podré perdonarlos algún día, confesé, las lágrimas volviendo a mis ojos. No tienes que decidirlo ahora, respondió Carmen con suavidad. Tómate el tiempo que necesites. El móvil en mi bolsillo vibró. Un mensaje de mi madre. No me atrevía a abrirlo. No quiero hablar con ellos ahora mismo, dije, apagando el teléfono completamente. Carmen asintió, comprendiendo sin juzgar. Siempre había sido así, mi confidente, mi apoyo, la hermana que nunca tuve. ¿Qué vas a hacer?, preguntó después de un rato. Era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué iba a hacer? Mi vida universitaria, que ya era complicada con los estudios y el trabajo, ahora parecía un campo minado emocional. ¿Cómo podría concentrarme en mis exámenes finales con todo esto encima? No lo sé, admití. Supongo que por ahora quedarme aquí con la abuela. No puedo volver a casa, no después de esto. La casa en Chamberí, el hogar donde había crecido, ahora me parecía un lugar extraño, contaminado por las mentiras y el engaño. Las paredes que me habían visto crecer ahora guardaban secretos que nunca hubiera imaginado. Puedes quedarte en mi piso si quieres, ofreció Carmen. Ella compartía un pequeño apartamento en Malasaña, con 2 amigas de la universidad. El sofá no es muy cómodo, pero es tuyo si lo necesitas. Le sonreí con gratitud, la primera sonrisa genuina en lo que parecía una eternidad. Gracias, pero creo que me quedaré aquí por ahora. La abuela me necesita tanto como yo a ella. Un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Era mi abuela, con una bandeja que contenía 2 tazas de tila y unas magdalenas caseras. Pensé que podríais necesitar algo caliente, dijo, entrando en la habitación. Las crisis familiares siempre son mejores con un poco de azúcar. A pesar de todo, no pude evitar sonreír ante su pragmatismo. Mi abuela siempre había sido así, práctica, directa, pero infinitamente cariñosa a su manera. Dejó la bandeja sobre el escritorio y se sentó en la silla junto a la ventana, sus ojos cansados pero alerta. «Tus padres se han ido», informó. «Les he dicho que no quiero verlos hasta que tengan un plan concreto para devolverte lo que te pertenece». Asentí, incapaz de encontrar palabras. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó, su voz suavizándose, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Respondí con honestidad. «No sé en qué creer ahora». Mi abuela suspiró, un sonido cargado de años y experiencias. «La vida nos enseña lecciones duras a veces», dijo. «Personas en las que confiamos nos decepcionan. Pero eso no significa que debas dejar de confiar completamente». Sus palabras, aunque sabias, no podían atravesar completamente la coraza de dolor que se había formado alrededor de mi corazón. «Tengo exámenes finales la próxima semana», dije, cambiando de tema. La realidad práctica de mi vida universitaria parecía un ancla en medio de la tormenta emocional. «No sé cómo voy a concentrarme. Podrías pedir un aplazamiento», sugirió Carmen. «Explicar la situación a tus profesores». La idea de exponer mi drama familiar a mis profesores de la Complutense me resultaba humillante, pero quizás no tenía otra opción. «Ya veremos», respondí, tomando un sorbo de la tila que mi abuela había preparado. El líquido caliente y ligeramente dulce bajó por mi garganta, reconfortándome momentáneamente. Esa noche, después de que Carmen se fuera y mi abuela se retirara a su habitación, me quedé sola con mis pensamientos. Tumbada en la cama, mirando el mismo techo que había contemplado tantas veces en mi infancia, intenté procesar lo sucedido. Mi móvil seguía apagado, una barrera tecnológica contra las explicaciones y disculpas que no estaba preparada para escuchar. Mañana tendría que encenderlo, enfrentar la realidad de mis clases, mi trabajo, mi vida que debía continuar a pesar de todo. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 2:37, cuando finalmente el agotamiento venció a la ansiedad, y me sumergí en un sueño inquieto, poblado de cifras bancarias y traiciones familiares, de los que me despertaría sobresaltada varias veces antes del amanecer.
Para cuando el sol de Madrid comenzó a filtrarse por las cortinas de mi habitación en casa de la abuela, yo ya había tomado mi decisión. Después de una noche de sueño interrumpido, me levanté antes del amanecer y pasé horas sentada junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, los primeros autobuses de la EMT recorriendo las calles, los trabajadores madrugadores caminando hacia el metro, las persianas de las panaderías subiendo para recibir un nuevo día. Había pasado la noche alternando entre lágrimas de rabia y momentos de claridad absoluta. En algún punto entre la oscuridad y la primera luz, comprendí lo que necesitaba hacer. Preparé una pequeña maleta con lo esencial, algunas mudas de ropa que siempre dejaba en casa de mi abuela, mis libros para los exámenes finales, mi ordenador portátil y un cuaderno de notas que había empezado a llenar durante la madrugada. Mientras metía mis pertenencias en la maleta, sentía una extraña mezcla de determinación y tristeza. No era la primera vez que hacía una maleta en esta habitación, pero nunca lo había hecho con este peso en el corazón. Cuando mi abuela entró en la cocina, ya vestida con su falda gris y su camisa blanca impecable, me encontró preparando café para ambas. El aroma del café recién hecho llenaba el apartamento, mezclándose con el olor a pan tostado. «Buenos días, cariño», dijo, besándome en la mejilla. «Veo que has madrugado». «No he dormido mucho», confesé, sirviendo el café en 2 tazas de porcelana que habían pertenecido a mi bisabuela. «Lo imagino». Mi abuela se sentó a la mesa de la cocina, observándome con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Has tomado alguna decisión?». Asentí, sentándome frente a ella con mi taza de café. Por la ventana de la cocina se veía el cielo de Madrid, un azul intenso sin una sola nube, prometiendo otro día de calor. «No puedo quedarme en casa de mis padres», dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «No después de lo que han hecho. Necesito estar en un lugar donde pueda confiar en las personas que me rodean». Mi abuela asintió, sin sorprenderse. Probablemente ya había anticipado mi decisión. «¿Quieres quedarte aquí conmigo?», preguntó, aunque por su tono supe que ya conocía la respuesta. «Si me lo permites», respondí. «Al menos hasta que termine la carrera el próximo año. Puedo seguir trabajando en la Malquerida para cubrir mis gastos». «De ninguna manera», dijo mi abuela con firmeza. «Ya has trabajado bastante mientras tus padres te robaban. A partir de ahora, te concentrarás en tus estudios. Yo cubriré tus gastos como debería haber sido desde el principio». Quise protestar, pero la expresión de mi abuela no dejaba lugar a discusión. Era la misma mirada que había usado cuando mi madre, siendo adolescente, había intentado abandonar los estudios. «Además», continuó, «abriré una cuenta a tu nombre hoy mismo y transferiré parte del dinero que tengo ahorrado. Es tuyo por derecho». «Abuela, no es necesario», comencé, pero ella me interrumpió con un gesto. «Elena, tengo 78 años y más dinero del que podré gastar en lo que me queda de vida. Tu abuelo y yo trabajamos duro para asegurar el futuro de nuestra familia. Ese futuro eres tú». Sus palabras me conmovieron profundamente. Esta mujer, que había sobrevivido a la posguerra española, que había perdido a su marido joven, que había criado sola a mi madre mientras trabajaba como contable, ahora estaba dispuesta a rescatarme a mí también. «Gracias», dije simplemente, porque no había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. Los sonidos de Madrid se filtraban por la ventana. Conversaciones de vecinos, el timbre de alguna bicicleta, el murmullo constante de una ciudad en movimiento. «¿Qué harás respecto a tus padres?», preguntó finalmente mi abuela, poniendo voz a la pregunta que había estado evitando. Tomé aire profundamente antes de responder. «Necesito tiempo y espacio», dije. «No puedo perdonarlos ahora mismo. Quizás nunca pueda hacerlo completamente. Pero tampoco quiero romper todos los lazos». Mi abuela asintió, comprendiendo la complejidad de mis sentimientos. «Les diré que pueden venir a verte cuando tú estés lista», respondió. «Esta es tu casa ahora, y respetaremos tus términos». Después del desayuno, llamé a mi jefe en la Malquerida para explicarle que no podría ir a trabajar esa semana debido a una emergencia familiar. Jorge, el dueño del local, un hombre de Galicia con corazón de oro, no solo me dio la semana libre, sino que insistió en que tomara el tiempo que necesitara.
Tu puesto estará esperándote cuando estés lista, Elena, me aseguró. Somos familia aquí también. Sus palabras me reconfortaron. En medio de la traición familiar, era bueno recordar que existían personas decentes en el mundo. A media mañana, finalmente reuní el valor para encender mi móvil. Como esperaba, había docenas de mensajes y llamadas perdidas de mis padres. No leí ninguno de los mensajes, pero le escribí uno breve a mi madre. Necesito tiempo. Me quedaré con la abuela. Por favor, respeten mi espacio. Les haré saber cuando esté lista para hablar. Simple, directo, sin espacio para negociaciones. Sentí una extraña sensación de poder al establecer estos límites, algo que nunca antes había hecho con mis padres. Mi abuela y yo pasamos el resto de la mañana en el Banco Santander de la calle Serrano, abriendo una cuenta a mi nombre y realizando las transferencias necesarias. El director de la sucursal, un antiguo compañero de trabajo de mi abuela, nos atendió personalmente, explicándome todas las opciones disponibles. «Este dinero es tuyo», insistió mi abuela mientras firmábamos los documentos. «Úsalo sabiamente, pero no te prives de lo necesario. La vida es demasiado corta para vivir siempre preocupada por el dinero». Al salir del banco, con una nueva tarjeta en mi cartera y una sensación de seguridad financiera que nunca antes había experimentado, nos detuvimos en una terraza para tomar un vermut, una pequeña celebración de nuestra nueva situación. «Por un nuevo comienzo», brindó mi abuela, alzando su copa. «Por la verdad», respondí, haciendo chocar suavemente mi copa con la suya. El sol de Madrid brillaba sobre nosotras, calentando mi piel y poco a poco, derritiendo algo del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Mientras observaba a los madrileños pasar frente a nosotras, cada uno inmerso en su propia historia, comprendí que la mía apenas estaba comenzando realmente. Esa tarde, después de instalarme en lo que ahora sería mi habitación permanente, saqué mi ordenador y comencé a estudiar para mis exámenes finales de literatura española contemporánea. Las palabras de García Márquez, Vargas Llosa y Ana María Matute me transportaron lejos de mis problemas, a mundos donde las traiciones familiares se convertían en grandes narrativas, en lecciones sobre la condición humana. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «¿Cómo estás? ¿Necesitas compañía?», le respondí invitándola a cenar con nosotras. La vida continuaba, y aunque mis padres habían traicionado mi confianza, todavía tenía personas en las que podía apoyarme, personas que me querían de verdad. Antes de que Carmen llegara, me detuve un momento frente a la ventana de mi habitación. Desde allí podía ver un pequeño trozo del Parque del Retiro, verde y vibrante bajo el sol de la tarde. Madrid seguía siendo Madrid, hermosa e implacable. Y yo seguía siendo yo, quizás más sabia, definitivamente más cauta, pero también más fuerte. La traición de mis padres había destrozado la imagen que tenía de mi familia, pero también me había liberado de una vida construida sobre mentiras. Ahora podía reconstruir, esta vez sobre cimientos de verdad y confianza. Mi abuela apareció en la puerta, observándome con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Lista para la cena?», preguntó. «He pensado en preparar tortilla de patatas». Sonreí, sintiendo por primera vez en 24 horas que quizás, solo quizás, todo estaría bien eventualmente. «Lista», respondí, y lo estaba. Lista para enfrentar lo que viniera, para reconstruir mi vida pieza por pieza, para aprender a confiar de nuevo, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Mientras seguía a mi abuela hacia la cocina, pensé en todas las personas que alguna vez habían tenido que empezar de nuevo tras una traición. No era la primera, y ciertamente no sería la última, pero tenía algo que muchos no tenían: una abuela sabia, una prima leal, amigos sinceros y, sobre todo, la determinación de construir una vida que nadie pudiera arrebatarme jamás.